Bueno, vamos a definir fracción como toda expresión que tenga esta forma. Pero para que la definición sea correcta, debemos acotar algo. Entonces, esto será fracción si, solo si, se cumple que A y B pertenezcan a los números enteros y B sea distinto a 0. Bueno, esto es indiscutible, que A y B deben de ser enteros. Pero aquí sí. ¿Por qué B es distinto a 0? Entonces, daremos el ejemplo cuando B vale 0. Entonces, aquí suponemos que B vale 0. Y aclaramos aquí que A es distinto a 0. Entonces, esto será infinito. Y eso sería un problema. Bueno, ¿y qué pasa si A es 0? Entonces, esto sería 0 sobre 0, que es indeterminado. Entonces, para que la definición sea correcta, A y B deben de pertenecer a los enteros, y para evitar problemas, B debe de ser distinto a 0. Entonces, esta sería la definición correcta. Y ahora, ¿qué es A y qué es B? Aparte de pertenecer a la familia de los enteros. A sería el numerador y B sería el denominador. Para que se entienda ese concepto, tenemos una pizza y esa pizza lo dividimos en 8 partes iguales, y tomamos 3 de ellas. Entonces, A, que es el numerador, representa el número de partes que se toma de la pizza. Entonces, ¿cuántas partes tomamos? Es 3. Y B representa el denominador, que sería el número de partes que se divide la unidad. O sea, la unidad sería toda la pizza. Entonces, el número de partes que se divide toda la unidad sería 8. Esta sería nuestra fracción. Y las fracciones se vuelven a clasificar. Podemos clasificar en 3 partes. Entonces, la primera parte sería una clasificación, pero por la relación entre sus términos. Esto podemos subdividir en 2 grupos, que serían las fracciones propias e impropias. Una fracción es propia si el numerador es menor al denominador. Aquí tenemos 2 ejemplos, 3/5 y 1/4. Aquí vemos que el numerador es menor al denominador. Lo mismo aquí. 1 es menor a 4. Entonces, eso sería una fracción propia. Y la fracción impropia, obviamente, sería lo contrario. Es decir, que el numerador es mayor al denominador. Y aquí tenemos otros 2 ejemplos, que 7/3 y 12/5. Vemos que el numerador es mayor al denominador y lo mismo, 12 es mayor a 5. Este concepto de fracción impropia es bastante interesante porque podemos relacionar con los números mixtos. Es decir, que los números mixtos tienen esta forma. Entonces, para poder convertir una fracción a un número mixto, esa fracción debe ser impropia. Si la fracción es propia, no podemos convertir a un número mixto. Esto veremos más adelante. Aquí entramos a la segunda parte, que sería una clasificación, pero por su denominador. Esto se vuelve a subdividir en 2 partes, que serían las fracciones comunes y las fracciones decimales. Entonces tenemos que la fracción común es donde el denominador no es una potencia de 10. ¿Cómo se entiende eso? Tenemos una fracción, entonces esta fracción es común si el denominador no pertenece a la familia de las potencias de 10. N es un número natural. Aquí tenemos 2 ejemplos, 7 sobre 12 y 5 sobre 9. Claramente 12 y 9 no son potencia de 10. ¿Qué quiere decir eso? Que 12 no se puede escribir como 10 a la n.
Recuerden que n es un número natural. Y lo mismo pasa con el 9. Luego tenemos la fracción decimal, que sería lo contrario de la fracción común. Es decir, que el denominador es una potencia de 10. Entonces, ¿esta fracción es decimal? Sí, solo si el denominador pertenece a la familia de las potencias de 10. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. 13 sobre 100 y 15 sobre 1000. Obviamente 100 es potencia de 10 y 1000 también es potencia de 10. ¿Por qué? Porque 100 podemos escribir como 10 al cuadrado y 1000 podemos escribir como 10 al cubo. Y donde estas potencias son números naturales. Y por último tenemos esta clasificación que es por grupo de fracciones. Esto se vuelve a subdividir en dos tipos, que serían las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. Las fracciones homogéneas cumplen una cierta condición. Tenemos este grupo de fracciones, 3 sobre 7, 4 sobre 7 y 5 sobre 7, que tienen una cierta particularidad. Sus denominadores son iguales. Entonces, las fracciones homogéneas claramente es cuando tenemos un grupo de fracciones y tienen denominadores iguales. Luego tenemos las fracciones heterogéneas. Tenemos un cierto grupo de fracciones donde sus denominadores son diferentes. Y operar con fracciones homogéneas es mucho más divertido que operar con fracciones heterogéneas. Por ejemplo, si queremos sumar este grupo de fracciones, es mucho más sencillo cuando son homogéneas. Si sumamos esto, es simplemente sumar los numeradores y a todo eso le dividimos entre el denominador, que sería 7. En cambio, cuando queremos, por ejemplo, sumar estas fracciones, ya hay que aplicar una cierta regla que la verdad no quiero hacer en este video. Eso veremos en futuros videos. Hay muchas clasificaciones de fracciones. Si leen un libro, verán que lo agrupan y lo clasifican de una manera. Y si leen otro libro, se darán cuenta que lo hacen de otra manera. Pero las clasificaciones que hice en este video son las que yo considero las más importantes. Bueno, empezamos con lo que son las conversiones. Aunque no me crean, lo más importante de este contenido que estoy desarrollando en este video es el número mixto. ¿Por qué? Porque los otros contenidos simplemente lo aplicarán quizás ahora en sus exámenes y luego ya no creo que nunca lo vuelvan a ver. En cambio, el número mixto lo van a ver el resto de sus carreras. Entonces vamos a tocar bien y comprender bien este tema. El número mixto cuenta con esta forma. Tiene una parte entera y una parte fraccionaria. Aquí tenemos un ejemplo. Esta sería la parte entera y todo esto la parte fraccionaria. Si esto queremos convertir a una fracción, aquí tenemos una fórmula. ¿Qué sería? Multiplicamos el entero, que es 3, por el denominador de esta fracción, que sería 5, y le sumamos el numerador, que sería 2, y dividido el denominador, que sería 5. 5 por 3, 15, más 2, 17, sobre 5. Y yo le pregunto, ¿saben el por qué? ¿Por qué aplicamos esta fórmula? Porque estoy seguro que la mayoría simplemente se les mostró de esta forma mecánica aplicar esta fórmula para hallar la fracción, pero la mayoría no sabe por qué lo hace.
y es un concepto muy importante. Entonces, para comprender realmente qué es esta fórmula, haremos esta división de forma manual. Entonces, sería 17 dividido 5. Efectuamos la división, vemos que 17 contiene 3 veces al 5. Esto sería 15. Y aquí sería 2. Si hacemos una comparación con lo que tenemos aquí, esto sería el divisor, esto sería el dividendo, esto el cociente y esto el resto. Hay una propiedad muy básica, pero muy importante, demasiado importante, que nos dice que el dividendo es igual al cociente por el divisor más el resto. Entonces, dividimos ambos miembros entre D. Y nos queda esto. Aquí supongo que ya se dieron cuenta a qué quiero llegar. D mayúscula sobre D minúscula es la fracción que queríamos al principio. Convertimos este número mixto y tenemos esta fracción, ¿sí? Entonces, la fórmula que nos han enseñado toda la vida, sin decirnos el por qué, es realmente esto. Aquí llegamos a una conclusión. El número mixto realmente no tiene esta forma. Tiene esta forma, donde A, que lo llaman parte entera, sería el cociente. Entonces, el denominador de nuestra parte fraccionaria, de nuestro número mixto, realmente es el divisor de nuestra fracción. Es decir, que esto es D minúscula. Y lo que sería el numerador de nuestra parte fraccionaria realmente es el resto de nuestra fracción. ¿Sí? Esto sería R. Y esta es la expresión correcta del número mixto. Y aquí voy a acotar algo más. Esta parte fraccionaria, que realmente es el resto sobre el divisor, esto siempre será una fracción propia. Y nuestro resultado, al convertir nuestro número mixto, que es este, siempre será una fracción impropia. ¿Se dieron cuenta cómo al final todo está relacionado? Es muy interesante este tema, pero continuemos.